¿te parece? Me Él parece. es Sebastián Basso, le damos un aplauso a Sebastián. Ya vamos a contar por qué viene Sebastián el día de hoy y de qué nos va a hablar, ¿cierto, Sí, Gaba? es un enigma. Sebastián, adelante, por favor. Adelante. Bienvenido a la comunidad del ¿Cómo estás, contenido. Sebastián? Sebastián, bienvenido, asiento, por favor. Vamos a hacer historia porque un día como hoy, hace ya ¿cuánto? ¿4 años 4 años ya, exactamente? sí. Oye, que este señor Assange, ¿está bien pronunciado? Julian ¿no? Assange. Es Julian Assange, efectivamente. Julian Assange. Es una mezcla un poco entre francés Inglés. y Parte se supone, claro, que inglés, pero hay una especie de mezcla extraña con su apellido por el origen de su familia. Pero efectivamente es Julian Assange. Ya, Recor- Julian Assange, entonces. Recordemos quién es Julian Assange. Ya, podríamos partir primero por lo que ha hecho Julian Assange, que es Wikileaks. Wikileaks es finalmente la Wikipedia o la enciclopedia online de las filtraciones, o sea, estos documentos o esta información que los gobiernos por lo general mantienen ocultos o personas privadas también mantienen ocultos del público. ¿Por qué? Principalmente porque se consideran secretos, o sea que podrían causar algún tipo de daño, ser nocivos o contener información que tiene que ver con negocios ya sean corruptos o negocios que podrían haberle causado a algún tipo de país. Julian Assange fue el fundador finalmente de Wikileaks en 2006 y esta página se ha mantenido hasta el día de hoy filtrando información constantemente. Y lo que decíamos es que un día como hoy, hace 4 años, que pidió asilo político y se le concedió, Exacto. ¿cierto?, en la embajada de Ecuador en Gran Bretaña. Él Está ha la sido embajada de denunciado por Suecia por abusos sexuales, por el mismo Reino Unido, está siendo perseguido también por Estados Unidos. ¿Por qué pasa esto, Sebastián? ¿Por qué es tan potente la figura de Assange? O sea, partimos por el mismo tema de Wikileaks. Wikileaks en su principio no fue algo muy tomado en serio por los medios de comunicación. Era como algo más de bajo perfil, era como esta persona que está filtrando documentos constantemente en Medio Oriente, pero nada tan serio. Hasta que finalmente un soldado estadounidense durante la guerra de Irak filtra una cierta cantidad de documentos que, si mal recuerdo, eran 1.7 gigabytes de información respecto de lo que el ejército estadounidense está haciendo originalmente en Irak. Todo esto era totalmente contrario a lo que las autoridades decían. Y esta filtración de documentos es lo que lleva a Assange a la cúspide del periodismo mundial y de la informática también. Pero luego esto, como tú mencionas, viene un tema de acoso sexual. Ellos tenían planteado, Wikileaks, junto a una serie de medios de comunicación, tenían planteada la idea de liberar este contenido de una forma periodística, obviamente, para que fuera más serio, en noviembre del 2010. Pero en agosto del 2010, Assange llegó a Suecia. Y en Suecia tuvo un encuentro con 2 mujeres que más tarde lo acusarían de violación y acoso sexual. Ahora, ¿qué consta de aquello? Sí, son bien curiosas esas acusaciones. ¿Será verdad eso, no? La verdad, al final queda un poco casi el juicio de cada uno, porque la primera mujer, que es la que le acusa de violación, ella le dio alojamiento a Assange durante un seminario en el que él asistía. Y la segunda mujer salió efectivamente con él. Es que igual hablamos un poco de otros términos de derechos, porque la violación, por ejemplo, por la que él ha acusado, no es una violación con agresión, es una violación de grado menor. Y el acoso sexual es como un acoso sexual simplemente no consensuado. O sea, no hubo violencia, se entiende en el caso, pero de todas formas las leyes están tan avanzadas en Suecia que era suficiente para tratar de procesarlo. Ahora, el tema, por ejemplo, de Estados Unidos, no hay ningún tipo de persecución legal contra él, a diferencia, por ejemplo, otras personas como Edward Snowden, que filtró información también, pero él era parte de la NSA, de la Organización de Informática y de Seguridad de Estados Unidos. Y por ser ciudadano estadounidense y trabajar en el tema, él tenía una serie de, un contrato finalmente, una serie de aprehensiones, o sea, una serie de prohibiciones. Assange es un australiano que finalmente ni siquiera podemos estar seguros si tiene algún título profesional, pero él está en calidad de una serie de cosas. Entonces no hay ninguna acusación seria, formal, que se mantenga por Estados Unidos hacia Assange. ¿Qué piensas tú al respecto de eso? ¿Cuál es tu opinión? Mi opinión finalmente es que es un poco, o sea, es súper personal, porque yo creo que Assange, de cierta forma, quiere mantener la gloria que consiguió. Creo que en gran parte de las biografías, los libros, las mismas entrevistas, él se ha visto como una persona genial, efectivamente, muy inteligente, pero de una forma muy prepotente, casi esquizofrénico. Y también siempre se ha hablado, Mira, principalmente las mujeres han hablado de que él tiene un fuerte aire machista respecto a su conducta. Yo creo que finalmente fue su misma actitud lo que lo traicionó un poco hacia adelante. Sí, acá Assange, ¿cierto?, también tiene su lado de veneración por parte de mucha gente. Él mismo ha dicho que destapó esta olla y tiene más información que todos los medios de prensa del mundo. Claro, que querrían saber en el fondo. Claro, y todo lo que se querría saber, todo lo que pasó en Irak, año 2007, todos podríamos decir, las violaciones a los derechos humanos o los delitos que han cometido los mismos soldados de Estados Unidos en Medio Oriente. Entonces, una información muy valiosa y eso le ha valido también muchas amenazas de muerte.
También. De hecho, si uno revisa Wikileaks hoy día mismo puede encontrar una filtración de información de correos de Hillary Clinton en relación a las campañas de cómo supuestamente se estaba saboteando la campaña de Bernie Sanders de una forma muy parecida a lo que pasó con el caso Watergate hace ya bastantes años. Mira. Pero efectivamente es lo que tú dices, la veneración de Assange es tan alta que lo mejor uno tendría que tomar solamente los hechos y juzgar por su propia opinión lo que está pasando. Porque es muy difícil decir si efectivamente hay una conspiración de parte de Estados Unidos para atrapar a Assange o no, es la paranoia de Assange. Ahora, lo que es un hecho efectivamente es que Suecia sigue manteniendo la declaración que tienen que tomarle a Assange, lo mantienen todavía. Y dentro de poco, a propósito de los 4 años que lleva la Embajada de Ecuador escondido en Londres, va a venir un fiscal ecuatoriano a tomarle la declaración dentro de la embajada, cosa de que la investigación puede empezar a cerrarse finalmente, porque el gran miedo que tenía Assange, que era su paranoia de cierta forma, es que Suecia y Estados Unidos tienen un trato de extradición. Entonces él creía que si él viajaba de Londres a Suecia, el avión podría más bien darse vuelta o llegar a Suecia y volver a despegar a Estados Unidos, y él temía que hasta lo mataran o lo enjuiciaran de por vida. Oye, que pocas cosas se saben de su vida real por lo mismo. ¿Qué nos puedes decir al respecto de eso? Es una vida súper extraña la de él, en verdad. Sí, porque no se sabe lo que hablábamos hoy día, Carlos, que... Súper secreta. Sí, que dice una cosa, o sea, se dicen cosas, no sé, desde la edad hasta otra, ¿cachai? Como que se... Creo que, o sea, es seguro decir que tiene unos 45 o a lo mejor 46 años. Se supone que nació el 3 de agosto del 71. Se supone. Se supone, eso es lo que cuentan los libros y los periodistas del The Guardian. Y nació en Australia. Él tuvo una vida bastante nómade porque nació en una comunidad hippie donde vivía con su madre, que era Christina Hawkins, y su padre era Brett Assange. Los dos trabajaban en una especie de teatro móvil que iba por diferentes partes de Australia, y finalmente se separaron, y la madre de Assange se emparejó con una persona que era muy violenta, que era parte de una secta en Australia. Que hay una historia muy larga, en verdad. Y a raíz de esa itinerancia también es que él dice que estuvo como en 30 colegios, exacto, en 6 universidades. ¿Pero será cierto eso? En gran parte puede que sí, porque eso fue comprobado mayormente por periodistas. Por ejemplo, en 36 colegios se supone por los que pasó. Y efectivamente tuvo que escapar por muchas partes de Australia como un nómade. Entonces nunca estuvo mucho tiempo en ninguna parte. Ahora, si nos vamos ya entre que sale de Australia, por ejemplo, y hasta que funda Wikileaks, efectivamente es un tramo súper oscuro de todas las cosas que él ha hecho. No necesariamente porque sean malas, sino porque es incierto en verdad lo que él ha hecho. Lo que tú dices de su personalidad obsesiva se fundamenta también en declaraciones de amigos, compañeros que han dicho que el tipo era muy bueno para la matemática, muy bueno también para la computación. De hecho, tenía su grupo de hackers, ¿cierto?, en donde sabotearon incluso al gobierno de Australia en su momento. Y a raíz de eso, de lo de Snowden y de muchas otras cosas, están llamando, por ejemplo, a que, no sé, apaguemos los celulares cuando estamos conversando por toda la información que se puede filtrar. A ese nivel estamos, ¿cierto? Sí, ese es el nivel. Es muy parecido también al nivel al que está, por ejemplo, Edward Snowden. Si uno ve las cosas que él dice. Y Assange se mantuvo mucho tiempo desde muy pequeño, como todos los grandes informáticos parecidos, los grandes hackers, ligado a las computadoras, siempre trabajó con computadoras. Entonces, efectivamente, conoció bien las formas en las que esto opera y cómo la información se puede, no robar, pero sí extraer. Por ejemplo, él también fue parte del movimiento Open Source, que es el movimiento que finalmente plantea que el Internet y los software deberían ser de libre uso para todo el mundo. Claro, por eso se quiere ir a Brasil, que ha sido uno de los países que ha tomado esa medida. Tú eres como Mark Zuckerberg en el sentido de ponerle cinta adhesiva a la cámara del computador, ¿o no? Para que no se filtre tu privacidad. No tan paranoico, pero de repente cuando pasan cosas raras con los computadores, como por ejemplo que se abran pestañas solas o aparezca texto solo, es bueno apagar el computador y reiniciarlo, yo creo, por lo menos. ¡Ay, qué susto! Oye, no, si da miedo la cuestión. Es como el típico que en las películas gringas o en las series, recuerdo por ejemplo Prison Break, o hay una serie muy buena que recomiendo, no sé si la viste, Homeland, que se trata también de la CIA y de todo lo que ha ocurrido en Medio Oriente. Hay que tener mucho cuidado con los audios, con las cosas que se mandan a través de WhatsApp, ¿cierto? Es para reflexionar un poco el tema. Es para tomarlo en cuenta. De hecho, sobre todo, o sea, igual es un poco un tema aparte, pero el tema de Snowden, su revelación de ese día que comentáramos también el caso de él, como que tiene similitud con lo de... Tiene similitud un poco porque igual es un poco la misma línea, en el fondo, el tema de la transparencia, el tema de que la información no puede ser que no tengamos acceso a la información, no puede ser que haya gente que nos la esté robando. Y Snowden lo que finalmente reveló fue que nos espían a un nivel impresionante, o sea, tenemos un perfil digital tremendo que nosotros no conocemos. Incluso uno lo puede comprobar entrando a su computador. Por ejemplo, buscas, no sé, buscan TVU y después buscan de nuevo algo relacionado a TVU. Por ejemplo, la comunidad del contenido. Y apenas pongan la comunidad del contenido, instantáneamente TVU se va a enlazar porque hay una serie de algoritmos que ahora relacionan todos los conceptos que van juntos. O sea, el computador entero prácticamente está siendo espiado al final.
Y eso es lo que tienen, esa información es la que tienen. Ahora, ¿para qué la tienen? Pueden ser mil cosas, pero ahí no caemos en conjeturas finalmente, en hipótesis solamente. ¿Te acuerdas Desde que día cierro todas mis cuentas. cierra todas tus cuentas? Todas mis cuentas. Hace algún tiempo en WhatsApp empezó a salir un mensaje como que estaba encriptada la comunicación. Eso es como para dar más seguridad al usuario de que no se van a filtrar los Exacto, textos, para que ¿cierto? se pueda guardar y tenga en el fondo como un código que bloquea si es que alguien quisiera tratar de robarlo. Ahora, ¿qué crees tú que va a pasar con Assange en el sentido de que ya son 4 años que él está ahí en la embajada, está viviendo en una embajada de un país, en otro país que no es el suyo, amenazado por tremendas potencias como Estados Unidos? O sea, el tipo tiene razones para ser paranoico. Yo creo que lo primero que tiene que pasar es que se resuelva el tema de la acusación de violación. Lo primero que tiene que pasar, porque la de acoso sexual fue bajada hace un año ya. Esa investigación ya no va por la cantidad de tiempo que pasó sin que hubo una declaración de él. Ahora, no es posible, por ejemplo, que necesariamente él llegue a un juicio, pero la toma de declaración es lo que finalmente él lo tiene asustado. Pero también hay una serie de cosas que han pasado, como por ejemplo que se ha arraigado tanto en la Embajada de Ecuador, que ha transmitido muchas cosas en vivo. Aquí mismo en Chile, si no me equivoco, hace un par de semanas o un mes probablemente. ¿Videoconferencia? Hubo una videoconferencia, sí, por los 60 años del Colegio de Periodistas, donde él dio una pequeña charla sobre la transparencia y transparencia, vamos a dejarlo ahí. Y además de eso, el tema de Sánchez yo creo que da para harto tiempo porque él es icónico ya. Él es una figura finalmente. Él siempre va a estar en la palestra, él siempre va a estar adelante, él siempre que haya un tema como digital va a hablar y va a decir algo y va a tener que decir algo interesante probablemente. Pero Oye, sí. No, pero continúa, porque yo quiero hacer una pregunta así como su... No, es que a propósito de lo que decía, yo quería preguntarle si es que crees que va a pasar lo mismo que hemos visto, a propósito, vuelvo a las películas y las series, en donde cuando la persona va a contar la verdad y va a decir que Estados Unidos o tal país, y llegan y podría pasarle eso. Se va. Yo creo que no, porque él ya ha dicho gran parte de las verdades. Y además tiene un archivo oculto, dijo. Si me pasa algo, yo sé la clave y algunos más, parece. Pero la verdad es que y ahí me gusta bastante a Sánchez, lo encuentro bastante interesante como personaje, como persona histórica dentro de este tiempo. Pero siento que de cierta forma es un fanfarrón también en varios aspectos. Ay, ¿por qué? ¿Por qué un fanfarrón? Porque siento que hay Anuncia cosas que él es mucho como, y- él es muy mesiático, él efectivamente se cree el tema de que él es muy grande. Yo creo que es medio narciso también, ¿no? También, bastante, sí. Pero que ha revolucionado. Ha revolucionado todo, sí, eso es cierto. Pero yo creo que las grandes filtraciones que él tenía que hacer ya las hizo. Yo no sé si vuelve a aparecer una gran filtración de su parte. Por ejemplo, si analizamos un poco incluso los años, 2010, tenemos a Assange con los videos de los militares en Irak y todo el tema. Después tenemos Snowden, las revelaciones de las redes sociales, de la NSA, Estados Unidos, que nos espiaba. Y después tenemos los Panama Papers, que fueron finalmente orquestados mayormente por medios de comunicación. Entonces hay una evolución un poco hacia quién está haciendo estas filtraciones. Yo te quería preguntar, ¿cómo es su vida hoy? ¿Cachai? Como sabes algo de, porque tú dices, yo sé que da conferencias a distintas universidades en el mundo, pero más allá, ¿comparte con alguien? Aparte de la gente que está ahí en La embajada. en la embajada, pero así me refiero a si tiene, no sé, alguna pareja o... Oh, eso yo creo que es súper difícil de decir, en verdad. Sí, pero no sé. sé que hay celebridades que han ido a verlos. Por ejemplo, no sé, Pamela Anderson lo iba a ver, Lady Gaga lo iba a ver. Pamela Anderson, a Sí. ver. Entonces igual es Assange. como extraño el flujo de gente que anda por ahí hablando con él y comunicándose con él. Ahora, él no está incomunicado, por ejemplo. Pero efectivamente pone supuestamente un pie fuera de la Embajada de Ecuador y podría pasar algo. Ya sea que la policía lo detenga, pese a que él no tendría por qué tenerlo ahora. Pero él siempre está arraigado ahí adentro. Dicen que no sale mucho ni siquiera al patio. También se habla de que en algún momento tuvo una infección al riñón o al buen pulmón, si no mal Tuvieron que recuerdo. llevarlo... Pero no lo sacaron y de alguna forma se recuperó y sigue bien adentro. O sea, es un imperio el que tiene ahí, Sí, ¿no? increíble. Oye, y lo último como reflexión, quizás, yo no sé, ¿eres periodista, Sebastián? ¿No? Casi periodista. Está estudiando. Está en Sí. eso. Yo creo que esta es una clase magistral del tema. No, la parte de lo tuyo, lo que ha hecho Assange, Sí. lo que ha hecho Snowden, en cuanto a la información veraz y a los documentos y todos estos casos Penta, todo lo que hemos conocido en Chile que se han filtrado por correo electrónico y cosas, hay que tener mucho cuidado con lo que uno. Por eso yo apagué el celular ahora que estábamos contigo. Sebastián Vaso, Muchas gracias. un aplauso. Muchas gracias, Sebastián, por habernos acompañado. ¿Ah? Vamos a una pausa. Directo a Zipper, Sebastián Vaso. Sí, Te da directo a impecable. Zipper. Gracias, Seba, que esté muy bien. Vamos a una pausa acá y ya volvemos. Vamos y ya volvemos.